Bien, pues vamos a tener el tema, la reflexión para esta mañana sobre esta cuestión que para mí siempre ha sido, desde mi juventud, un tema que le he dado muchas vueltas y que siempre ha sido un referente, el hecho de seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Vamos a tener unas cuantas lecturas, breves lecturas en el Evangelio de Mateo, como ejemplo de este seguir a Jesús. En primer lugar, Mateo capítulo 4, pero antes me gustaría que tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Si no, estaríamos a oscuras. Pero gracias a tu palabra entendemos tus planes y gracias a la obra del Espíritu Santo que nos la revela en nuestro corazón, podemos, Señor, apreciar tu amor, tu gracia, tu voluntad para nuestras vidas. Por eso, Señor, ahora al abrirla, a meditar en los retos que tú pones a cada uno de tus hijos, te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos hagas entender claramente tus planes y sobre todo, Señor, ayúdanos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, la primera lectura, el capítulo 4, versículos del 12 al 22. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Próximos días, cuando se acerque más a Navidad, estaremos hablando mucho de este pasaje. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a ver otras llamadas, otros llamados de parte de Jesús. Vamos a tener varias breves lecturas para tener este ambiente de llamado de parte de Jesús. Y diferentes reacciones también. El siguiente pasaje lo leemos en el capítulo 8 de Mateo. Mateo 8, versículos del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La siguiente lectura, en capítulo 9, versículos
del 9 al 13, otro llamado. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado de Mateo. En el capítulo 19 encontramos otro ejemplo de llamado con una reacción diferente. Capítulo 19, versículos del 16 al 23. ¿Lo tenéis? Los aquí presentes y aquellos que nos están siguiendo. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, que por cierto el próximo jueves estaremos ya tratando otro de estos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y una última lectura en el capítulo 20, que también nos da otro tipo de llamado, capítulo y de gente que le estaba siguiendo, versículos del 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callaran. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó, enseguida recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Y le siguieron. Diferentes llamados, ¿no? Diferentes respuestas, diferentes reacciones al llamado de seguirle. A unos les dijo: ven, sígueme, y a otros no, ni les dijo eso, y en cambio le siguieron. Bien, vamos a hablar un poco de estos en estos próximos minutos. El domingo pasado estábamos meditando en el Evangelio también de Mateo, en el capítulo 4. Estábamos meditando el momento crucial en que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu y allí inútilmente es tentado por Satanás. Las respuestas de Jesús, basadas en las Escrituras, ¿os acordáis que estábamos comentando algo de esto? Para nosotros es un auténtico reto de tener en cuenta que ante las diferentes tentaciones que podamos experimentar, la palabra de Dios sigue siendo nuestro referente para defendernos ante los ataques de Satanás. Jesús es nuestro modelo para responder ante las tentaciones. Previamente, yendo al capítulo 4, Jesús había sido reivindicado por el Espíritu Santo. En el capítulo 4 vemos al principio cómo fue bautizado por Juan Bautista. Primero
es reivindicado como y reconocido, se oye esa voz del cielo, ¿no? Este es mi Hijo amado. Y después de ese momento especial de identidad del Hijo de Dios, viene el tiempo de las tentaciones. Y vemos, como hemos leído en el capítulo 4 al principio, como Jesús inicia ya su ministerio. Y lo primero que inicia su ministerio, en esos tiempos que estoy recordando, empieza con estas palabras: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de Dios está acercado, se acerca. Y que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. Nacer de nuevo pasa por el arrepentimiento, por esa convicción previa de pecado, una convicción de pecado que nos lleva a pedirle perdón y a recibir de una manera sencilla, pero abierta y sincera, recibir el perdón y el amor de Dios y recibir a Cristo como Salvador. Pero sin arrepentimiento es imposible. Y una de las primeras cosas que hace Jesús, después de iniciar su ministerio, lo primero que hace, ¿qué es? Llamar a unos cuantos hombres, llamarlos a seguirle. Jesús empieza a reclutar, a ver si esto funciona. No, es que me he quedado así. Sí, aquí está, perdón, gracias. Una de las primeras cosas que Jesús hace, como decía, es reclutar a su equipo, un grupo heterogéneo de hombres, para que vivieran con él todo ese proceso de transformación para sus propias vidas y también para prepararles para el futuro plan, la futura misión, que era precisamente hacer discípulos. Y encaminarlos de una manera, en los 3 años siguientes, encaminarlos también hacia el Calvario, que fueran testigos de su muerte y de su sacrificio. Durante esos 3 años hubieron otros que le siguieron. Hemos leído algún ejemplo. Hubieron otros que le siguieron, pero que después abandonaron, dejaron de seguirle. Y también hubieron otros que ante la llamada de seguirle, no quisieron seguirle. 3 tipos de personas, ¿verdad? Aquellos que deciden seguir a Jesús, otros que en principio lo hacen, pero luego abandonan el camino, que era Jesús. Y luego están aquellos que deciden no seguirle desde el principio y nunca le siguieron. Hay 2 palabras que se repiten constantemente en estas historias que hemos leído. Una es el llamado de Jesús: sígueme. La otra palabra que se repite es la respuesta de estos a los que Jesús invitó, y aun aquellos a los que no invitó, la otra palabra es le siguieron o le siguió. Así que el llamado de Jesús, por un lado, y la respuesta de las personas. Vamos pues a ver algunas implicaciones de este llamado. Lo que es evidente es que Jesús no quiere hacer evangélicos, no quiere hacer protestantes, no quiere hacer cristianos, no quiere hacer simplemente religiosos. Dios nos llama a seguirle. A seguirle. La invitación de Jesús es clara. Podríamos pensar que aquel llamado solamente era para los 12, para estos hombres. Pero bueno, es evidente que no lo fue así. ¿Os acordáis? Después de la resurrección del Señor nos explica Lucas que hasta se apareció después de su resurrección a más de 500. En poca broma, 500 testigos que vieron a Jesús resucitado, por lo menos. Así que no solamente el llamado era para unos discípulos especiales, concretos, con nombres y apellidos era hijo de Zebedeo, etc., sino que el llamado a seguirle era para todo el mundo.
Ahora bien, cuando Jesús llamaba a seguirle, surge inmediatamente una pregunta, o por lo menos a mí me surgía ya desde mi juventud. Bueno, ¿seguirle a dónde? ¿A dónde tengo que seguir a Jesús? Cuando Jesús se volteaba, después de hacer el llamado, cuando Jesús se volteaba, él seguía su camino. ¿A dónde iba? No iba a una cena de amigos, ni siquiera a un estudio de la Biblia, ni a una iglesia, ni a la sinagoga, aunque sí en algunos momentos fue a la sinagoga, evidentemente. Quizá la respuesta la encontramos ante la pregunta ¿a dónde iba Jesús? La encontramos con la explicación que le dio a Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A dónde iba Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido desde siglos atrás con la caída del hombre, con el pecado introducido en la humanidad. Seguir a Jesús, pues, implica reunirse con Él, con Jesús, en la misión, en el plan que ya está en marcha. Ya estaba en marcha. Él empezó ya a predicar el Evangelio del arrepentimiento y a anunciar el reino de los cielos. ¿A qué invitaba Jesús a seguirle? A unirse a esa misión. Este sigue siendo un llamado actual, vigente a través de los siglos y hoy en día, en el 2020, que será recordado en nuestra historia personal y colectiva. Esta misión sigue vigente. El ir y hacer discípulos o hacer seguidores es algo que es permanente y tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Es un llamado en el que Jesús nos invita a seguirle, a estar en ese proceso de buscar y salvar a lo que se había perdido. Ahora bien, si vamos a ayudar a las personas a entregarse al Señor, a convertirse en seguidores de Jesús, debemos ayudarles, y quiero que esto se entienda bien, ayudarles a desear lo que el Señor desea, lo que Jesús desea. Ayudarles a querer las mismas cosas que Jesús quiere. Quizá nosotros hemos de ser los primeros en desearlo. Pero también estar activos en la misión en la que Jesús ya está. Y eso implica lo que normalmente llamamos el discipulado. A nosotros nos gusta mucho usar esta palabra, el discipulado, y para eso tenemos también, hemos a través de los años desarrollado diferentes materiales, o lo hacemos de muchas maneras diferentes, ¿no? Discipular, enseñar a otras personas a que deseen lo mismo que Jesús desea y a formar parte de la misión que Él mismo está desarrollando. Esto es lo que queremos hacer y vivir en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Quiero recordar la frase que define nuestra visión como Iglesia ABC, como Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona. Somos una comunidad transformadora que muestra el amor de Dios a todas las personas para que vivan una relación dinámica con Jesucristo. Una relación dinámica, una relación poderosa, interactiva entre Jesús y cada uno de sus seguidores. Porque lo demás, como Joan estaba hablando en la presentación, hay cosas que son superfluas. Si no mantenemos esa relación dinámica con Jesús, quizá no hemos puesto la brújula en la dirección adecuada. Por supuesto, seguirle implica, entre otras cosas, acompañar a Jesús para buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Qué ocurre cuando estamos en ese proceso de seguirle? ¿Qué ocurre? Bueno,
cuando estamos andando tras sus pisadas, estamos también creciendo en nuestra fe y crecemos espiritualmente. De muchas maneras, vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, cuando estamos siguiendo, cuando estamos compartiendo nuestra fe, aprendemos también a escuchar y a responder los susurros del Espíritu Santo. Es decir, lo que el Espíritu Santo nos habla. Dice en Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 8, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos ha hecho una nueva persona, una nueva creación, que el Espíritu Santo está presente en nosotros, cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo, podemos ir aprendiendo a escuchar los susurros o los gritos, yo qué sé, la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. También nos damos cuenta, cuando compartimos nuestra fe con otros a los que estamos invitando a seguir a Jesús, también nos damos cuenta que nuestras vidas deben ser ejemplos de la fe. Nos damos cuenta que también hemos de tener o hemos de ser de alguna manera un modelo de conducta. Nadie es perfecto. Y vamos madurando a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana. Pero aún así tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la confusión y no hay otra manera que poner nuestra mirada en Jesús, en el modelo de los modelos, ¿no? Cuando compartimos nuestra fe, crecemos espiritualmente y entonces empezamos a tener una mayor comprensión y compromiso con el Evangelio sobre cómo lo compartimos. Nos damos cuenta, cuando queremos invitar a otros a seguir a Jesús, nos damos cuenta que necesitamos conocer mejor la palabra, que no tenemos respuestas que nos gustaría tener porque simplemente no hemos acudido a la palabra de Dios y por lo tanto estamos despistados y desorientados. Cuando compartimos nuestra fe, crecemos espiritualmente también y reconocemos que lo importante es mostrar el amor al servir a los demás, a las personas perdidas, a esas a los que el Señor nos lleva. Mostrar amor, misericordia, gracia. Mucho más importante que las palabras. Y conocimiento está en nuestra actitud. Nuestra actitud, el amor que viene de Dios, que lo hemos descubierto de una manera personal y que ahora lo podemos transmitir a otros. Cuando compartimos nuestra fe, crecemos espiritualmente y nos concentramos también en algo que es básico, que es nuestra oración. Nuestra oración nos ayuda a no divagar, a no ser egoístas, a no simplemente quedarnos con nuestras peticiones para nosotros mismos, sino al contrario, interceder por las necesidades de los demás, de aquel que es nuestro prójimo, conocido y desconocido. Así que nuestra fe crece mejor cuando al Señor se lo damos todo. Lo hemos estado cantando en esta mañana. Pero para seguirle, en buscar y salvar lo que se ha perdido, necesitamos entender en qué consiste esto del sígueme. Cuando el Señor Jesús dice sígueme, ¿qué está pidiendo el Señor? Hay una serie de exigencias mínimas del Señor Jesús. La llamada es ciertamente una elección gratuita. No es el resultado de ser un buen chico, una buena chica. No es que eres muy bueno, muy buena, y por eso Dios te dice, ven, yo... Claro, cuando hemos leído estos textos, ¿no?, estos pasajes de cómo Jesús invitaba a determinadas personas,
No es que pasaba por allá y pues que me siga este. Sabía a quién llamaba y lo que iba a hacer después como su testigo fiel, ¿no? Pero no es una elección gratuita, no es el resultado de ser un buen chico. El llamado que hace Jesús a seguirle no es un mérito que tú y yo tengamos. No es porque nos lo merezcamos el ser un discípulo suyo. Es el regalo más hermoso que podemos recibir, el ser llamado por Jesús para seguirle. Ahora, esa gracia que hemos estado cantando y nos he estado recordando, esa gracia comporta, de parte de quien recibe ese llamado, que somos nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, comporta responsabilidad. Una respuesta activa ante el llamado de Jesús. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Y su gracia, dice, no ha sido en vano conmigo. Yo he respondido a su gracia. He sido corresponsable con esa gracia. Es un privilegio, pero a mí me ha dado la responsabilidad de actuar. Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Ahora, la gracia actúa en nuestra vida, hemos recibido el llamado y por lo tanto dejo que esa gracia se manifieste sirviendo al Maestro. Su llamado, pues, es por pura gracia. Y eso lo tenemos claro, ¿no? Cuando te miras al espejo y dices, ¿cómo es posible que el Señor se haya fijado en mí, que me haya llamado y que me esté llamando para ser su siervo, su sierva? Porque no tengáis ninguna duda, ¿eh? Aquí los siervos somos todos. No es el que está en un púlpito cantando, teniendo una responsabilidad especial. Todos y cada uno de sus hijos somos llamados a servirle. Por lo tanto, todos somos siervos. Jesús exige, en ese llamado, exige exclusividad. La elección va acompañada de una exigencia de pertenencia exclusiva. Ya lo era en el Antiguo Testamento. Si nos acordamos, Israel fue elegido como pueblo de Dios. No podía tener otros dioses, lo hemos estado considerando estas semanas pasadas. No tendrás dioses ajenos a mí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exclusividad total. VIP. Very important person. VIP. Eres VIP. En el Nuevo Testamento no es menor. Jesús está exigiendo a sus seguidores la misma exclusividad. Exclusividad hacia su persona. La misma exclusividad que el Señor le pidió a Israel, la quiere tener contigo y conmigo. Este parece ser el significado de la expresión cuando dice en Marcos capítulo 4, versículo 34, a sus discípulos en particular les declaraba todo. Eran sus discípulos. Habían otras multitudes, pero los suyos eran exclusivos y les declaraba el significado de las parábolas y el contenido de lo que implicaba el reino. Esa propiedad puede explicarse cuando aquella radicalidad que Jesús mostró con aquel que lo hemos leído antes, aquel que dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿no? Y el Señor le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no le está pidiendo a ese discípulo o ese seguidor que descuide a la familia, no, porque todo lo contrario, la Escritura nos habla de muchos consejos del cuidado que hemos de tener por la familia. Lo que le está diciendo Jesús es cuáles excusas estás poniendo, porque ahí en eso estás demostrando tus prioridades.
Por otra parte, hay que notar que Jesús no da explicaciones. Cuando dice, sígueme, no nos explica toda la historia, no nos explica el final de la película. Sí, que nos explica una que estaremos en su presencia. Pero entre tanto, mientras estamos en esta tierra, no nos explica todo cuando nos invita a seguirle. Alguien le preguntó, ¿a dónde vives? Y Jesús respondió simplemente, venid y verás. Esa es la aventura de seguirle a Jesús. Tú sígueme, sigue tras mis huellas, tras mis pisadas, y ya irás viendo, ya irás descubriendo. Así que la exclusividad que pide Jesús es una opción que quizá nos cuesta esa palabra de aceptar, es una opción radical de la fe. Como fue al estilo de Abraham, ¿os acordáis? Cuando Dios llama a Abraham para salir de Ur, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió los bártulos, cogió las tiendas, los animales, los criados, toda la gente, y se fue. Y se fue. Y fue, por eso es llamado Abraham también padre de la fe, ¿no? O lo que pasó con Moisés, cuando le llama para que sea nada menos que el líder que lidere la salida de Egipto del pueblo de Israel. Tú ve. ¿Qué es lo que se iba a encontrar Moisés? Ni idea. Nada más inmediatamente se encontró nada menos con el Mar Rojo, ¿no? Así es el llamado de Dios a seguirle. Sígueme, y lo que quiere Jesús es una exclusividad contigo y conmigo. Jesús invita a sus futuros seguidores a entrar en esa dinámica, en ese movimiento de ir en sus planes para bendición de nuestras vidas y la bendición de los demás. Ser discípulo es seguir a Jesús. No hay otra explicación. Es así de sencillo. Ponerse a caminar con Él, establecer comunión con Él, entrar a formar parte de su equipo, de ese equipo que es de un club, por así decirlo, de un club preferente, de exclusiva pertenencia. Y solo es posible hacerlo en la fe. Jesús exige también urgencia. Otra característica del seguimiento de Jesús por parte del discípulo es la urgencia al llamado de Jesús. Hemos leído las historias, ¿no? Que esos pescadores, cuando Jesús los llama, dice que dejaron las redes. Yo no soy pescador, ni muchas otras cosas, ¿no? Pero siempre me ha dado la impresión que el pescador cuida mucho de sus redes. Es su herramienta de trabajo. Y cuántas veces vemos aquí en los puertos, como aquí en el puerto de Cambrils, cómo reparan las redes, es su herramienta, ¿no? Qué importante. Dice que dejaron sus redes, dejaron la barca, dejaron su oficio para ya no ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Dejaron, dice Mateo, que hemos leído también, a su padre, su historia detrás, para seguir a Jesús. Leemos en Lucas que cuando trajeron a tierra las barcas, ante el llamado de Jesús a los discípulos, dice, dejándolo todo, utiliza esta expresión máxima, dejándolo todo, le siguieron. La llamada de Jesús no permite dilaciones. La respuesta ha de ser decidida, inmediata, incondicional. Recordemos de nuevo aquel discípulo que ponía excusas, parece que le tenga manía yo a aquel discípulo aquel que ponía excusas para seguirle, diciéndole que dejara primero a cuidar a su padre, ¿no? Jesús le está diciendo, ahora es el momento de seguirme. No me digas, después vendré. Es ahora, cuando tú tienes que tomar decisiones. Dice Pablo, en 2 Corintios 6:2, el tiempo aceptable es tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable.
He aquí ahora el día de salvación. Así que cuando Jesús llama, solo cabe una respuesta, la que hicieron aquellos hombres. Dejándolo todo, le siguieron. Cuando seguramente estás recordando el momento en que aceptaste a Jesús en tu vida, no sabías lo que iban a pasar en los años siguientes, o los meses, o los días siguientes. Simplemente dijiste, sí, quiero seguirte. Y el Señor ha sido fiel, y el Señor tiene y sigue teniendo planes para tu vida y para la mía. Así que Jesús, uno de los aspectos de sus exigencias es ese carácter de urgencia. Ahora, no lo dejes para mañana, el seguirme. Y en tercer lugar, Jesús exige una opción definitiva. La llamada al seguimiento espera una respuesta inmediata, urgente, pero es permanente para siempre. Es una opción que es irrevocable. Seguirle a Jesús es, yo decido seguir, yo quiero seguirte, Jesús, y es para el resto de mi vida. Por ese motivo, Jesús pide ruptura con todo aquello que pueda suponer seguridad. Imaginaos, porque el Evangelio realmente rompe todos los esquemas. Uno tiene montada su vida, a veces muy bien y otras veces es un desastre, pero cuando Jesús llama, uno puede buscar quizá excusas en cuanto a seguridad. Bueno, si te sigo, vale, pero aquellas cosas que para mí eran seguridad, quiero mantenerlas ahí, en un rincón, por si acaso me falla el seguirte a ti. No. Dice, Jesús decía en Lucas capítulo 9, nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado, mire atrás, es apto para el reino de Dios. Lo vemos, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero lo podemos ver, ¿no? Cuando alguien está arando y va tirando el animal, la bestia, el mulo, el caballo, lo que sea, ¿no? Va tirando del arado, uno no puede darle la vuelta al arado, va haciendo el surco. Aquel que decide seguir a Jesús no puede, no debe, no va a ningún sitio, se queda atorado el arado. No puede mirar atrás. Hay una canción, la primera vez, yo con 9 años asistí por primera vez a un campamento, un encuentro de esos familiares, y allí escuché por primera vez aquel coro tan antiguo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ha pasado. Uno, cuando decide seguir a Cristo, es para seguir adelante. La lógica del Evangelio es la de lo absoluto, Quizá esta es una de las partes más difíciles de asumir. Según esta lógica del Evangelio, es absurdo que una persona decida seguir a Jesús con su razonamiento de decir, bueno, ya veré. No funciona, no existe eso. Hemos leído que los zorros tienen cuevas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Bien, acabamos con esta reflexión de la palabra de Dios. Jesús exige exclusividad, Jesús te pide urgencia en tu respuesta y que tengas claro que es una opción para siempre, definitiva. Él se ganó ese derecho en la cruz del Calvario. Se lo ganó. Por eso te llama. Solo él era el único que podía interceder por la humanidad, entregando su vida a su tiempo, de una manera definitiva. Así que es el ejemplo. Él puede exigir que sea exclusivo, que sea urgente y que sea para siempre definitivo, porque Él dio el ejemplo. Así que eres
un discípulo que está dispuesto a seguir, a buscar y a salvar lo que se había perdido juntamente con Jesús. Hay que tomar decisiones hoy y no dejarlo para mañana. Que el Señor te ayude, me ayude, nos ayude a todos a ser esos seguidores que el Señor quiere que seamos. Vamos a cantar una canción. Invito a los hermanos, hermanas del grupo. Vamos a cantar una canción que es una canción que dice, es una promesa, es peligrosa cantarla, cuidado, porque dice la canción que lo entrego todo. Vamos a ver si es verdad, o no sé si lo vamos a ver, pero por lo menos que refleje lo que hay en el corazón. Vamos a cantar esta canción. Ya. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Solos las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Amén. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué será lo mejor de cada uno de nosotros? ¿Qué será? Haremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción,
Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Sabemos, Señor, que apenas son unos minutos de celebración, pero nos sentimos agradecidos porque, Señor, tú estás siendo real y presente en nuestras vidas y nos llamas a seguirte allá en la dirección y en los planes que tú tengas para cada uno de nosotros y también como iglesia tuya. Señor, nos encomendamos a ti, a tu sabiduría, a tu poder. Nos encomendamos, Señor, a tu manera de hacer. Y por eso, Señor, te damos gracias, sabiendo que podemos confiar siempre en ti. Amén. Queremos, Señor, poner nuestra mirada en Jesús y andar tras sus pisadas, tras sus huellas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos. Pedimos sanidad física y emocional y espiritual para cada uno de mis hermanos y danos, Señor, el sostén y el pan diario de cada día. Gracias por todo. Guárdanos en el resto de la semana hasta que nos podamos volver a encontrar. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?